versículos 14 y 15. Amén. El libro de Segunda de Samuel, capítulo 6, el verso 14 y 15, vamos a dar lectura fuerte y unánime todos. Amén. Todo lo tenemos. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: y David alzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Gloria a Dios. Estoy en asiento dando fuertes alabanzas al Señor. Bueno, en esta noche yo quisiera compartir este tema que se titula Mi danza para Dios. Amén. El tema de esta noche es Mi danza para Dios. Ciertamente nosotros podemos ver que desde siglos pasados la humanidad se ha inventado diferentes tipos de danzas para cada ocasión. Fiestas anuales, de pronto fechas de independencia, tiempos de cosecha, de pronto las fechas cívicas, etc. Cada fiesta de pronto presenta una danza que representa cierta cosa o cierto evento. Amén. Y todo ello, miren, todo ello se lo practica con una anterioridad. ¿Con qué propósito? Con el propósito primeramente de presentar al público, después de pronto para ser admirado por ellos, y por último se lo practica esta danza con anterioridad antes de presentarse al público para que sea una danza rítmica y bien coordinada y que quede todo bien, todo exacto. Pero nosotros miramos aquí incluso existen diferentes denominaciones evangélicas alrededor del mundo donde preparan un tipo de danza o coreografía, se le puede llamar, ¿sí? Y lo presentan dentro de la congregación. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Prácticamente van, se congregan con un grupo de muchachos y dicen: vamos a hacer una danza, y la hacen bien coordinada. Y he visto algunos videos por ahí que han publicado algunos muchachos de algunas congregaciones X por ahí cristianas, y se ve claramente cómo ellos están ensayando la danza. Y dice: vamos a hacer esta danza, y un pasito para acá y un pasito para acá y las manitos arriba y todo eso. Entonces todo eso se practica, todo eso se coordina, y cuando llega el momento lo presentan. Sí, entonces ellos dicen, no, a su forma de pensar, a su criterio, dicen: la danza es para Dios. Sí, y después cuando empiezan a danzar, el pianista y el guitarrista y el baterista tocan la música, y los que están al frente danzan al ritmo de la música. Entonces, son diferentes tipos de danzas, pero lo que nosotros vamos a ver aquí especialmente es la verdadera danza que es para Dios. No es una danza de pronto coordinada, no es una danza que se practica con días de anterioridad, no es una danza o coreografía que de pronto ensayamos para que salga todo bien estructurado, no es así. Nosotros miramos aquí en el libro de Segunda de Samuel, tenemos lectura, nos habla de una historia muy interesante. Y dice la palabra del Señor que el arca del Señor estaba, dice claramente, allá en la casa de Abinadab. Y esto quedaba prácticamente en la ciudad o en la región de Kiriat Jearim. Y cuando estaba en esta ciudad, David dice: voy a ver el arca de Dios, el arca del pacto. Voy a traerla para que esté en la ciudad de David, en Jerusalén. Y dice claramente que cuando él, dice, fue allá, dice, reunió como 30,000 hombres. Y dice que claramente él, cuando fue allá, fue feliz y alegre. Él estaba contento porque iba a ver el arca de Dios. ¿Y qué representa esto? El arca del Señor representa la presencia de Dios. Y cuando uno va al encuentro de la presencia de Dios, uno va feliz.
¿Cuántos de nosotros llegamos a los atrios del Señor felices? Porque sabemos que cuando entramos por esa puerta a los atrios del Señor, aquí se soluciona todo problema. No porque el hermano de pronto líder de jóvenes, o el hermano de pronto de visiones, o la hermana de Dorcas de pronto le va a solucionar el problema, no. Sino que uno viene contento y feliz sabiendo que aquí está la presencia del Señor. Amén. Entonces David dice claramente que iba para allá, al arca, a esta ciudad, a ver el arca del Señor. El arca había estado en esta ciudad de Kiriat Jearim durante 20 años, después de haber sido arrebatado, o después de haber sido devuelto por los filisteos, el arca del Señor al pueblo de Israel. Claramente nos muestra aquí, dice la palabra del Señor, el 12 dice claramente, 6:12 de primera de Samuel, nos muestra, dice, cómo fue llevada el arca de casa de Obed a la ciudad de Jerusalén por David. La parte más importante quiero que veamos aquí, segunda de Samuel 14:15, dice, y David lanzaba con fuerza y todo Israel. Todo lo que hacía el rey, dice la palabra del Señor, era agradable al pueblo, y el pueblo imitaba esto. David dice que lanzaba y el pueblo también lanzaba. Pero ahora nosotros imaginémonos cómo era ese tipo de danza allá en Israel. ¿Será que de pronto ellos se pusieron columnas y realizaban un paso coordinado por aquí y un paso coordinado por allá? Ciertamente no se puede tener registro de eso, pero según narra la historia, según nos muestra la palabra del Señor, dice que David danzaba y saltaba. ¿Cuántos de nosotros hemos danzado y saltado aquí? Ciertamente cuando nosotros venimos a los atrios del Señor y cuando Dios empieza a tocar el corazón nuestro, cuando Dios empieza a quebrantar el corazón nuestro, cuando nosotros empezamos a cantar con entendimiento a Dios, Dios empieza a tocar ese corazón de manera que aunque nosotros no queramos, saltamos y cantamos y adoramos al Señor en nuevas lenguas. Eso es la danza apostólica, no coordinada, no un pasito por aquí y un pasito por allá, no, es una danza conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho una vez? Y he escuchado muchos testimonios, e incluso yo una vez lo dije: Señor, cuando recién llegué al camino del Señor y miraba hermanos en el altar, y miraba cantando y danzando en el Espíritu y saltando y hablando en nuevas lenguas y glorificando a Dios de una forma tan impresionante, y yo decía: Señor, cuando tú me llenes de ese Espíritu Santo, yo no quisiera hacer eso. Por favor, permíteme que solamente sea de una manera quieta. Y siempre era mi oración así, hasta que una vez Dios me llenó de ese Espíritu poderoso y no importó nada, estaba de rodillas y también empecé a danzar en el Espíritu. Y no importaba que estaba la gente alrededor mío, yo alababa y glorificaba al Señor y daba brincos, porque esa es la danza que viene de lo alto. Amén. Amén. Entonces dice la palabra del Señor claramente que David danzaba y saltaba. Y después de esto hay una parte impresionante. Miren lo que dice segunda de Samuel 6:16. El 15 dice así: David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. El 16 dice: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, a Jerusalén, aconteció que Mical, hija de Saúl, o sea, la esposa de David, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. ¿Cuántos de nosotros hemos sido menospreciados por muchos de pronto de la congregación? Incluso cuando dicen: mire ese hermanito cómo canta, mire ese hermanito cómo danza, mira cómo salta. Y de pronto nosotros sí que nos damos cuenta, estamos adorando al Señor de una forma espléndida, mientras los que están por allá atrás están de pronto criticando al hermano cómo canta. Y Mical dice claramente, ahí dice que ella estaba viendo desde la ventana.
mientras David allá con el pueblo danzaba. Esto representa que como ella no estaba allí cerca de la presencia de Dios, ella no podía sentir lo que David y el pueblo sentían. Cuando ella estaba allá a lo lejos, cuando ella estaba en su casa mirando desde acá, ella no podía sentir ese mismo gozo que David sentía. Y yo sí me atrevo a decir en esta noche que si Mical, la esposa de David, hubiese estado junto a David ahí, junto al arca ahí, ella también hubiese estado danzando como David y el resto del pueblo. Pero esto es lo que pasa muchas veces. De pronto nosotros hemos visto jóvenes cantar y danzar en el Espíritu aquí, y de pronto por ahí atrás hay de pronto hermanos que están bostezando, y de pronto con el celular, y de pronto haciendo de pronto otras cosas que nada tienen que ver con el Señor, y por eso es que no sienten lo que acá sentimos. Pero si estuvieran un poquito más cerca del arca, si Mical estuviese un poco más cerca del arca, ella hubiese estado también danzando en la presencia de Dios. Y eso es lo que representa el arca del Señor, la presencia de Dios. David estaba en el arca, David estaba junto con el pueblo, allí llevando el arca y presentando holocaustos y ofrendas con el pueblo. Y Dios eso estaba respaldando. Y por eso muchas de las veces se ve de pronto que somos menospreciados. Recuerdo la última vez que se hizo el culto de clausura, creo que fue de misiones, algo así. Y qué hermoso que fue. Yo no me puedo olvidar ese día, y estoy seguro que muchos de nosotros tampoco. Y ese día todos de aquí como casi 40 minutos danzando en el Espíritu y alabando al Señor en nuevas lenguas y cantando al Señor y brincando, y por ahí atrás el resto estaba bostezando y de pronto conversando y saliendo y entrando, mientras unos pocos aquí nos llenábamos del Señor. ¿Qué les parece? Mical estaba igualita, solamente desde la casa mirando, observando cómo danza. Estaba distraída en sus cosas por allá. Pero cuando uno va y se mete en la presencia de Dios, créanme que no me interesa si el resto le menosprecia o no. No me interesa si el resto le mira cómo canta, le mira cómo alaba al Señor. No importa. Uno glorifica a Dios porque le nace en el corazón. Esa es la danza que alegra a Dios y que es dada por Dios. No estamos aquí de pronto preparando una coreografía y venimos aquí a hacer un tipo de danza con los instrumentos ahí, no. Es una danza que Dios da, que dancemos en el Espíritu. Ciertamente una vez pensaba, y ese día justamente recordaba y decía, yo honestamente, yo no soy de las personas que siempre danzan. Créanme, yo no soy de las personas, y aunque me gustaría, de verdad me gustaría, todo el tiempo estar danzando en la presencia del Señor. Pero durante los 8 años que gracias a Dios ya llevo en el Señor, Dios me ha permitido danzar 4 veces, de formas estupendas. Una cuando recibí la promesa del Espíritu Santo. Una cuando fui confirmado ya en Operación Restaura por allá por Amado. Otra cuando estaba allá en Lazo y era un día jueves y habíamos 6 hermanos nada más. Y cuando estábamos 6 hermanos empezamos a cantar al Señor, empezamos a glorificar a Dios de una forma que no lo habíamos hecho hace mucho tiempo. Y cuando sentí algo especial que se derramó sobre mí, y yo cerré los ojos, y créanme que ese día, porque yo vine, creo que fue del trabajo directo y vine con una ropa que no era adecuada al culto, me senté en la parte de atrás, como en el 6º asiento, por allá me senté. Y no acostumbraba yo nunca a sentarme por las partes atrás, siempre me sentaba en las primeras o las segundas filas. Y llegué con esa ropa y decía, no voy a sentarme adelante porque creo que no está bien. Y me senté en la parte última. Y cuando en ese momento empezamos a cantar al Señor, con todo el corazón y con toda el alma,
Y cuando empecé a sentir algo espléndido que se derramaba en la vida mía, y entonces empecé a danzar en el Espíritu y cerrado los ojos, aunque no lo crean, hermanos, de allá de la última banca vine danzando, sin tropezar ni con los ojos cerrados, y daba vueltas aquí en el altar, y daba vueltas de allá para acá, y luego regresé a mi puesto y sin abrir los ojos. Y eso fue algo espléndido, y decía, wow, gracias Señor por esta tremenda bendición, porque eso es lo que Dios hace cuando el cristiano llega con el corazón de verdad a adorarle al Señor. Entonces yo miré a mi hermana ahí, de pronto de rodillas y de pronto deseando sentir esa misma presencia de Dios, y de pronto se le hacía como difícil. Y la palabra del Señor dice que no impongamos nuestras manos con ligereza. Pero después que yo había lanzado en el Espíritu y hablaba en lenguas de una forma impresionante, me acerqué a ella porque estaba de rodillas y le puse las manos así con plena seguridad y le dije en el nombre de Jesús, hable en nuevas lenguas. Y mi hermana empezó ahí a arrodillar, a hablar en nuevas lenguas y danzaba también en el Espíritu. Estaba de pronto algo impidiéndole a ella que hable en nuevas lenguas, que de pronto dance en el Espíritu. Pero después que yo lancé, me fui y con toda autoridad puse las manos y algo especial pasó en ese momento. Esa es la danza que le agrada a Dios. Esa es la danza que Dios merece recibir del cristiano apostólico. No una danza que se la practica por allá. No una danza que se la de pronto, que es de tipo de coreografía, no. Una danza que se vaya al ritmo de pronto de la música, no. Es una danza que uno la hace conforme Dios la que hagamos. Y eso es agradable a Dios. Entonces, nosotros miramos aquí algo especial. Nosotros observamos claramente en esta parte donde dice, según de Samuel 6, 17, 18 y 19, vamos a ir culminando lo que dice la palabra del Señor. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en el lugar en medio de una tienda que David había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Miren, mientras nosotros danzamos, David dice que ofrecía holocaustos. David dice que mataba corderos y los quemaba, y ese humo subía como olor grato a la presencia de Dios. Eso representa de que cuando nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, cuando estamos aquí cantando y glorificando a Dios con toda el alma, estamos también haciendo sacrificio de alabanza, no de corderos muertos, no de pronto de becerros muertos, o no de pronto de machos cabríos de pronto degollados, no. Estamos presentando una alabanza viva que sale del corazón nuestro y empezamos a decirle, Señor, tú eres santo, tú eres grande, tú eres mi rey, tú eres mi Dios, tú eres mi Padre, tú eres mi Señor. Y Dios da palabras claramente así, llamémoslo, angelicales a la boca nuestra, y empezamos a hablar en lenguas angelicales. Dice la palabra del Señor, palabras que nosotros de pronto no entendemos, pero son palabras, lenguas angelicales que solamente las puede expresar el Espíritu nuestro para con Dios. ¿Cuántos hemos sentido esta tremenda experiencia? ¿Cuántos de nosotros podemos de pronto empezar a recordar cuántas veces hemos adorado al Señor de esta forma? Empezamos a quemar holocaustos, empezamos a adorar al Señor, y nuestra alabanza sube a la presencia de Dios. Dice el 18, y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y dice, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. El 18 es impresionante, dice, y bendijo a todo el pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos.
Cuando nosotros cantamos al Señor y después que hemos sido llenos del poder de Dios, después que hemos sido llenos de la presencia de Dios, después que Dios nos ha lavado y nos ha santificado, nosotros nos sentimos llenos de una bendición tremenda en la vida nuestra, una alegría tremenda en la vida de cada uno de nosotros. Y empezamos a decir, hermano, Dios te bendiga, y empezamos a abrazarle porque hay gozo en el corazón nuestro. Empezamos a bendecir a cada uno de los hermanos que están al lado nuestro, e incluso a aquel hermano que nunca le hemos saludado, nos acercamos y le decimos, hermano, Dios te bendiga, porque hay gozo en el corazón. Y bendecimos al pueblo, y bendecimos a la iglesia, y bendecimos a los jóvenes, y bendecimos a los ancianos. Esto es lo que hacía David. Y dice, cada uno se fue a su casa. Después que nosotros hemos sentido la presencia de Dios, retornamos a nuestros hogares, y hay que tener tremendo cuidado en esta parte. El 20 es de mucho cuidado, pongan atención. El 20 dice claramente, volvió luego David para bendecir su casa. Y cuando estaba allá dice, y saliendo Mical a recibir a David, le dijo, de forma, veamos aquí, de una forma sarcástica, cuán honrado ha quedado el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. David, feliz, llega a su casa a bendecirla, pero en vez de recibir elogios, recibe críticas. ¿Cuántos de nosotros de pronto hemos sentido la experiencia alguna vez de que cuando hemos sido llenos de la presencia de Dios, y de que cuando hemos estado danzando en el Espíritu, y de que cuando hemos hablado en nuevas lenguas, de pronto por allá atrás estaba mi primo, mi prima, mi tío, mi tía, mi mamá, mi papá, o mi hermano mayor, o mi hermano menor, y como él no sintió lo mismo, llegamos a la casa y empezamos a recibir crítica. Ay, ahora eres hermanito Santulán. Ahora sí estás hecho el que hablas en lenguas. Ahora sí estás como que hecho el que danzas. Es que esto fue lo que pasó cuando uno llega con la bendición de Dios feliz al hogar, a repartir bendición también para la casa. Empiezan los mismos familiares a decir esto, porque los familiares no sintieron lo que usted sintió. Y empiezan a criticar como a querer sobajarlo. Pero si hubiesen sentido lo mismo, hubiesen llegado a casa con Mical. David y Mical hubiesen llegado a casa y hubiesen empezado a hablar de cuán grande fue ese momento cuando empezaron a danzar en el Espíritu delante de Dios. Y la parte más espléndida dice que se descubre, dice, delante de las siervas o de las empleadas. Se descubrió, dice, como un cualquiera, sin decoro. Es que David, cuando estaba allí, dice claramente que estaba desnudo. Esto representa que David se quitó su corona, se quitó su manto real, se quitó sus atuendos reales, porque quería expresar humillación delante de Dios. Quería expresar que él solamente era un hombre común y corriente, y que el Dios Todopoderoso era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso representaba que David se había despojado de todo. Pero no, Mical lo malentendió, que te has despojado de tu ropa, que te desvestiste como un cualquiera delante del pueblo, como un hombre sin decoro. Y esto es lo que muchas de las veces nosotros hacemos como cristianos. No importa si de pronto es abogado, no importa si es doctor, no importa si es licenciado, no importa si es ingeniero. Cuando Dios toma esa vida, uno cuando está dispuesto a adorar a Dios, deja ese título a un lado, se quita la corbata a un lado, se despoja de toda esa arrogancia y ese orgullo y cae a los pies de Cristo, reconociendo que solamente Él es Dios. ¿Cómo no darle un tremendo aplauso al Señor? Llegamos a la presencia de Dios. A veces
no, yo qué va, yo siendo un abogado, yo siendo un doctor, ¿qué voy a estar yo lanzando ahí al frente? Yo siendo un doctor, un ingeniero, un licenciado, ¿qué voy a estar yo lanzando ahí enfrente? Pero David se quitó todo lo que él tenía de realeza. Y eso representa que se humilló delante de Dios. ¿Y cuántos de nosotros de pronto hemos empezado a ver esto?